Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Muy bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio que organiza la especialización en legislación financiera de la Universidad de los Andes sobre este tema de las tecnologías, ¿no? La irrupción de las tecnologías en los servicios financieros, digamos, y los retos y las oportunidades, sobre todo, que esto plantea, ¿no? Como todos sabemos, pues la tecnología no es reciente en el sector financiero. Digamos que el sector financiero de hace muchos años en Colombia y en el mundo la viene utilizando como una herramienta muy importante para los más variados desarrollos. Pero yo creo que al nivel que hemos llegado hoy en día, hace unos años era prácticamente impensable, y sobre todo lo que nos espera en estos desarrollos tecnológicos de aquí en adelante, ¿no? En este conversatorio nos va a acompañar el doctor Sebastián Ocampo Valencia. Él es abogado cum laude de la Universidad de los Andes, es politólogo también de la misma universidad, tiene una maestría en finanzas en la Universidad de Oxford. Y digamos que buena parte de su experiencia profesional ha estado vinculada a estos temas de tecnología y desarrollos tecnológicos, eh, digamos, mirándolo desde distintas perspectivas. Actualmente está vinculado con la Superintendencia Financiera de Colombia, es asesor en el Grupo de Innovación Financiera y Tecnológica, Innova, de dicha superintendencia, ¿no? Entonces, Sebastián, pues va a hacer su presentación hasta más o menos las 6:50. Las personas que tengan alguna pregunta derivada, pues, de lo que se presente durante la sesión o algún tema vinculado, pues, con lo que vamos a desarrollar, pues la puede hacer por el chat. Y al final vamos a dedicar, pues, unos 10 o 15 minutos a responder esas preguntas, ¿no? Pues Sebastián, pues muy amable por acompañarnos nuevamente en estos temas en la especialización y muy bienvenido. Carlos Julio, muchas gracias. Muy contento de estar acá y bueno, y bienvenidos todos. Espero que la charla de las 6 de la tarde sea del total agrado de los asistentes y que bueno, y que varios de los que están acá estén pensando en ingresar a la especialización en legislación financiera de la universidad, pues que se animen, que seguramente este y muchos otros temas serán tratados con mayor profundidad y por un grupo de profesores extraordinario. No sobra eh, reiterar o mencionar que obviamente las posiciones o los planteamientos que yo hago acá los hago a título puramente personal académico y no tienen pues nada que ver con la institución en la que trabajo. Entonces, bienvenidos y ojalá pues al final podamos conversar con algunos de ustedes. Entonces, el título de la presentación son grandes preguntas de la irrupción de la tecnología en los servicios financieros. Entonces, ¿cuál es el propósito? Ahorita les voy a contar, pero son como 5 preguntas que tienen que ver mucho con los actores principales como de esta transformación. Pero queremos hacer como una introducción al tema de fintech, al tema de tecnología, a cómo está impactando en los actores tradicionales o en las grandes instituciones financieras, pues, que dominan de cierta forma la industria hace tiempo, cuál es la posición que tienen, digamos, estas empresas, estas fintech, startups que están entrando al mercado, llevan ya tiempo. Esto acá pareciera como si estuviéramos hablando de algo súper nuevo, pero no, esto sin duda tiene, tiene, tiene tiempo de estar pasando, pero también ahora tenemos unos nuevos actores que son las grandes empresas de tecnología, que Amazon, Google, Facebook, Apple, las empresas chinas, otras más locales que vamos a comentar más adelante. Y también tenemos, digamos, en el centro de todo al regulador, que hace, digamos, qué hacer para enfrentarse, digamos, a los beneficios y a los retos que trae el fintech para el sistema financiero. Y finalmente también vamos a preguntarnos un poquito de qué nos depara el futuro y cuáles son esas preguntas hacia adelante. Esto es un brochazo súper general. Seguramente no va a llegar, digamos, a la profundidad que uno pudiera llegar en estos temas, pero espero que por lo menos se animen a construir algún criterio, a tener alguna posición y animarse, digamos, a seguir consultando e investigando por ustedes mismos. Entonces, una introducción al fintech es donde nos estamos parando. ¿Qué es esto del fintech? Pues básicamente estamos en un contexto en donde tenemos cambios básicamente traídos por algo que el World Economic Forum, que es un think tank, que es el que administra el foro de Davos, ha llamado a la cuarta revolución industrial, que tiene toda una serie de tecnologías de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante.
que implican una disrupción en todos los negocios. Todo lo que básicamente nosotros hacemos, en la mayoría, bueno, dirán por allá, hay un estudio de la Universidad de Oxford que decía sobre la posibilidad de automatización de trabajos y decía que tal vez los únicos que no podían automatizarse eran los coreógrafos y los curas, aunque los curas creo que hoy en día también prestan buena parte de sus servicios a través de medios electrónicos. Pero el caso es que va a haber una disrupción, o está pasando en todos los negocios, están siendo transformados, y obviamente el sistema financiero o la industria financiera pues no puede ser la excepción. Y hablan de cuarta revolución industrial simplemente porque ha habido tres antes, la revolución del vapor a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX estamos hablando sobre todo de la electricidad, de la producción en masa, el tema electrónico y tecnologías de información viene de los 70, entonces no quiero que se lleven la idea de que simplemente estamos hablando de tecnología digital pura y dura, sino de una tecnología que tiene unas particularidades que ya vamos a discutir. Y en este momento estamos hablando de la cuarta revolución industrial, en donde se combinan los sistemas cibernéticos y los sistemas físicos. Y eso va desde temas tan unidos como la posibilidad de utilizar dispositivos, digamos, que se unen al cuerpo, ya sea en la cabeza, por ejemplo, para realizar, para generando cualquier tipo de comportamientos que se puedan de cierta forma manipular, hasta lo tan evidente o nuestro día a día es que todos andamos con un celular en la mano y vamos por la calle casi que mirándolo y básicamente todo lo que hacemos está como entrelazado con nuestros dispositivos electrónicos, ¿cierto? Mucho más de lo que hubiera sido, por ejemplo, un computador de los 90, que es una torre ahí gigante, que obviamente no tenía la portabilidad, digamos, la imbricación que tiene con la vida de las personas hoy en día. Las tecnologías de la cuarta revolución industrial son, digamos, esto es una categorización del WF, que las dividen como en estas cuatro, la extensión de las digitales, a las que ya venían de los 70, pero vamos, más que tiene impacto en el ser humano, las de todas, me voy a concentrar en algunas, sobre todo en el tema de la extensión de las digitales y en este lado el tema de la robótica y la inteligencia artificial. Nuevas tecnologías computacionales, y esto sobre todo tiene que ver con que cada vez es más barato no solamente almacenar información, sino procesar información, ¿sí? Y esto hay detrás una ley que no es una ley pues de la naturaleza, que la hizo uno de los fundadores de IBM, que se llama Gordon Moore, que decía que más o menos la velocidad de los transistores o los chips de cierta manera se duplica cada 2 años, pero a su vez también no solamente se duplica, sino que su precio se reduce y su tamaño. Casi que hoy en día llegamos ya como que al límite de, por lo menos no es posible en el tamaño que pueden estar los transistores a aumentar mucho más la velocidad, pero el caso es que hoy en día ese tipo de cosas ha traído, bueno, es un tema de computación cuántica que es como el siguiente nivel que tampoco vamos a discutir en este momento, pero con la computación tradicional de los ceros y unos, tenemos, por ejemplo, temas como que almacenar 130 millones de libros costaba $1.000 millones en 1987 y costaba $1.000 en 2017. Y esto está apalancado, digamos, se ve reflejado sobre todo en una tecnología que se llama la tecnología de la nube. Y es básicamente que estas grandes empresas de tecnología ponen a disposición de cualquier persona, de cualquier empresa, capacidad computacional sin requerir que se instalen, digamos, estos grandes servidores, estas fábricas, estas bodegas en donde cada una de las empresas, incluso la propia Universidad de los Andes, creo que tiene sus servidores allá. ¿Por qué? Pues porque obviamente una universidad o una empresa, no es un propio banco, no necesariamente es experto en tecnología, ¿cierto? No es un negocio principal. En cambio, estos señores sí tienen como negocio principal estar innovando, estar mejorando y cada vez, pues de cierta manera, los precios y las posibilidades de que cualquier persona, empresa grande o chiquita, innove a través de servicios en la nube es muy, muy grande. Tema del blockchain. Blockchain es palabra de moda, obviamente es súper de moda hoy en día porque, sobre todo por el tema de Bitcoin, blockchain es la tecnología sobre la cual funcionan criptomonedas o criptoactivos como el Bitcoin. Tiene una particularidad, es que permite la desintermediación de relaciones. El mercado, si ustedes se ponen a ver una clase de derecho financiero, siempre hablan de intermediarios directos, intermediarios indirectos, intermediarios financieros, intermediarios de valores. Blockchain permite la realización de transacciones sin necesidad de que haya un tercero en la mitad, generando, digamos, esa confianza para, no dicho, sin necesidad del tercero que cumple como normalmente un rol de generar confianza en las partes para las transacciones. Entonces, ¿por qué? Porque no necesitamos al tercero en estos casos, en teoría, porque normalmente resiste la manipulación de terceros, o sea, no es fácil. Blockchain es
yo ahí se me olvidó decirlo, pero es como una gran base de datos, un gran Excel, pero que está controlado o administrado por muchas partes, lo que hace que sea muy difícil que una sola lo pueda manipular y que lo que haya escrito ahí, pues esa información se almacene y sea fácilmente consultable, sabiendo que la información que está ahí es la que es y no ha sido manipulada. Entonces, por tanto, reduce o por lo menos hace menos lógico la existencia de ciertos terceros para cierto tipo de transacciones. El blockchain ha sido casi que declarado como hace por ahí 5 años se decía que más o menos era el próximo Internet, que todo iba a estar basado en blockchain, que nos iba a revolucionar la vida. Esto es un ejemplo, obviamente no creo que alcancen a leerlo, pero esto hace un par de años donde todos los casos de uso de blockchain, y uno se puede imaginar desde registros de criptoactivos, pero también piensen en todo lo que tenga que ver con un registro, registros de propiedad inmobiliaria, pero de propiedad de otro tipo de activos que normalmente no estén, trazabilidad de transacciones, trazabilidad de negocios de comercio internacional. Digamos, absolutamente de todo se podría o se ha pensado que se puede montar en blockchain. Y sobre todo, tal vez por algo que no está mencionado ahí, sobre el blockchain puede montarse algo que se llaman contratos inteligentes, que, vamos, hay una discusión ahí grande, pero de cierta manera son contratos que tienen la facultad de ejecutarse independientemente, digamos, o en virtud de una voluntad previamente inscrita o escrita en el código que tiene el contrato, en el código, digamos, de programación que tiene el contrato. Entonces, blockchain es una de estas grandes tecnologías. Acá tal vez una discusión es, hay gente que es muy crítica, dice que básicamente es muy complejo, digamos, lograr el mismo nivel, ya sea de confianza o el mismo nivel de eficiencia que tienen los sistemas tradicionales intermediados. Y un ejemplo de eso es cuántas transacciones por segundo puede procesar, digamos, la red de Bitcoin versus lo que puede procesar una empresa como Visa, que es, digamos, un típico intermediario en los sistemas de pagos. Y obviamente la diferencia es descomunal. ¿Quiere decir que siempre va a ser así, que todo tiene? Probablemente no, pero hoy en día posiblemente no. El solo hecho de que blockchain genere unas ventajas que pueda desintermediar ciertas transacciones, no necesariamente, ciertas relaciones, no necesariamente implica que sea la mejor solución para, digamos, para todos los problemas del sistema financiero. Y hay otra gente que va más allá, Nuriel Rubini, que fue quien, como el gurú de la crisis financiera, que es un profesor de NYU, dice, pues tiene un documento ahí que se llama La gran mentira de blockchain, donde básicamente dice que esto es una gran estafa, etcétera. Pero bueno, de cierta manera, en mi opinión, obviamente, sí, cada vez se ven muchos más casos de uso. Digamos, varias cosas que están funcionando a través de blockchain y hay una cantidad de gente que es completamente convencida en que, por ejemplo, incluso el futuro de los servicios financieros está relacionado con una cantidad de productos y servicios montados a través de redes de criptoactivos, es lo que se conoce como las finanzas descentralizadas o DeFi, pero hoy en día, como les digo, yo creo que todavía sigue siendo una posición marginal del sistema financiero. Vamos a ver qué pasa a continuación. Estas tecnologías de intervención en el mundo físico, sobre todo la inteligencia artificial, esto es, digamos, esta definición la traigo otro profesor de la facultad, que se llama Andrés Umaña, que dice que son el conjunto de tecnologías que le permiten a los computadores percibir, aprender y razonar para asistir a la toma de decisiones en la resolución de problemas de forma similar a como lo hacen las personas. Una tecnología que de cierta manera puede tomar decisiones de una forma similar a la que lo pueden hacer unas personas. Y esas decisiones tienen que ver con temas de percepción, como identificar que en esa carretera hay una vaca cruzando, por ejemplo, o que ese ruido es una voz de una persona y no de un animal, pero además temas de comprensión, es decir, que esa voz es de una persona y está hablando en español, y no solamente que está hablando español, sino que está hablando español sobre un tema jurídico, ¿cierto? Entonces es bastante poderoso. Y los avances en inteligencia artificial, y esto es de hace un par de años, mostraban que ya casi que había paridad, es decir, que la inteligencia artificial podía tener, digamos, resultados en pruebas que se le hacen a los humanos casi que iguales o mejores que las de los propios humanos en temas de visión, o sea, por ejemplo, distinguir una cosa de otra, en tema de reconocimiento de lenguaje, en tema de comprensión de lectura, no solamente, ¿cierto? No solamente una lectura básica, sino una lectura más sofisticada, e incluso en temas de traducción. Y yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, traducciones de Google Translate.
la manera en la que, y las han visto a lo largo del tiempo. Hoy en día ustedes pueden tener un libro. Nosotros en la clase, yo dicto una clase con el profesor Carlos Aldana en el pregrado de los Andes de Introducción al Derecho Financiero, y era un libro que está disponible para los estudiantes en la versión digital, y una traducción de Google, créanme que es muy, muy cercana a la experiencia que podría ser de leerlo en inglés. Es decir, que cada vez es más poderoso. Obviamente, la tecnología, entonces si este señor está hablando de tecnología y de traducciones, en fin, esa tecnología genera un terreno fértil para el fintech, ¿cierto? Para la transformación del sistema financiero. Eh, y entre otras por varias razones. Primero, pues porque nos ha permitido la digitalización del dinero, los valores, el crédito, ¿sí? Cada vez, yo la otra vez tenía una discusión conmigo mismo de, tengo una institución financiera que en la que tengo la mayoría de mis productos financieros, y una de las razones es, entre otras, porque tiene una red de cajeros muy buena. Pero la institución me comenzó a cobrar, eh, digamos, unas cuotas de manejo por varios de los productos, y yo me puse a pensar, y es cuánto efectivo estoy usando hoy en día. Obviamente yo no soy el usuario típico del sistema financiero local, pero en mi caso particular, pues poco. La mayoría de las transacciones que las hago son transacciones digitales, pago con medios de pago digitales, transfiero, hago transferencias. Entonces, básicamente, quiere decir que para mí es esa ventaja competitiva que era, por ejemplo, una red de cajeros muy amplia, pues ya no es tan relevante. Pues me podría servir más una institución que no me cobre por todas esas cosas, a pesar de que tenga menos cajeros electrónicos. Obviamente el tema de la aceptación generalizada de las nuevas tecnologías es un hecho. Ya, sobre todo obviamente con la pandemia, yo creo que esa carrera hacia la digitalización en todos los aspectos se ha aumentado aún más. Ya la gente tiene más confianza en hacer compras en línea, en buscar las cosas por el celular, digamos, en casi que consumir buena parte de sus necesidades a través de medios digitales. Y eso hace que, por ejemplo, los temas de digitalización del sistema financiero, que pueden generar más retos de confianza, ¿cierto? Sean más sencillos, o digamos, se hayan bajado como esas barreras y esas desconfianzas que tienen muchas personas. No digo que no existan personas que aún lo tengan, pero sin duda es mucho más fácil que antes que las personas accedan a este tipo de transacciones por medios digitales. Hay un tema también que ha hecho que el fintech nazca, y es que las instituciones tradicionales tienen sistemas muy anticuados que soportan interfaces de usuarios y procesos anticuados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un legacy system? Los sistemas que traen los bancos, donde están, digamos, los repositorios de la información de cuánta plata tenemos, a quién estamos entregando. En muchas instituciones son sistemas que vienen de los 80s, de los 90s. Si ustedes van a algunos bancos, van a encontrar que su asesor va a tener una pantalla negra con letras amarillas o letras verdes, que son sistemas que seguramente muchos de los presentes en esta charla no les tocó ver, pero quienes comenzamos a ver los computadores hace más años, pues ese era cómo funcionaban los computadores en su época, unos sistemas que se llaman DOS, que básicamente tenían a cero interfaz, era una cosa muy difícil, que requiere una cantidad de conocimientos de códigos para poder manejar. Entonces, dado que estas entidades están más montadas, no digo que todas, pero varias de ellas en este tipo de sistemas, pues quien llegue con un sistema mucho más ágil, mucho más nuevo, pues va a ser una oportunidad competitiva interesante ahí. Está la amplia disponibilidad de datos. Esto es, digamos, por ahí, pues el cliché es decir que los datos son el nuevo petróleo, pero es cierto, básicamente a través de los datos se apalancan una gran cantidad de productos que finalmente se puede monetizar. Entonces, sin duda, eso hace que quien tenga mejores datos, incluso en temas no financieros, pueda acercarse más a los servicios financieros. El tema de la capacidad computacional que ya hablamos, el tema de que exista una gran cantidad de registros o bases de datos, es decir, que el sistema financiero esté fragmentado en una cantidad de intermediarios y sistemas de información, hace que quien pueda mejorar esos procesos vía tecnología, pues tenga una gran oportunidad. Esos sistemas son costosos, por ejemplo, en el mercado de valores, todos los intermediarios, y además el hecho, por ejemplo, y esto pues no necesariamente todos ustedes son expertos en los temas de liquidación y compensación del mercado de valores, pero por ejemplo, cuando uno compra una acción, un bono, no necesariamente la transacción no se completa en ese instante, ¿cierto? Sino que hay un espacio para liquidar, digamos, para entregar los valores y entregar los dineros, y por detrás pueden existir incluso unos temas de compensación cuando hay múltiples actores involucrados. Ese hecho que esas demoras, de cierta manera,
pues generan oportunidades para que aparezcan sistemas que hagan estos procesos de una manera mucho más rápida, eliminando en ese sentido el riesgo de contraparte, porque yo estoy comprando algo que no me van a entregar y estoy vendiendo algo cuyo precio no voy a recibir en ese instante, por lo cual en ese periodo de tiempo se va a generar riesgo de contraparte. Hay una cantidad de rentas económicas que se derivan, digamos, del modelo de negocios tradicional. O sea, el hecho de que puedan cobrar ese tipo de comisiones, pues es muestra de eso. Y sin duda, pues quien pueda prestar un servicio similar o mejor a menor precio, pues va a comenzar a llevar al mercado hacia él. Entonces, a partir de estas discusiones, de esta tecnología, pues como les decía, el título de la charla es unas preguntas, suena pues muy rimbombante, pero unas preguntas importantes alrededor de la irrupción del fintech en el sistema financiero. Y vamos a ver, digamos, a lo largo de lo que queda de la charla, los 30 minutos que quedan, cuáles son las alternativas de las instituciones financieras constituidas, cuál es la estrategia. No pretendo dar la respuesta correcta, ojo, por eso decía que era muy rimbombante, pero simplemente tener algunas ideas de hacia dónde pueden ir algunas posiciones sobre el tema. ¿Cuál es la estrategia más adecuada de las fintech startups? Como les digo, ya voy a hablar, las fintech startups son aquellas entidades que nacen, y es una categoría pues más propia, que nacen y su propósito de negocios principal es atacar, digamos, una oportunidad de negocio en el sistema financiero, que es diferente a las grandes empresas de tecnología. ¿Por qué? Porque grandes empresas de tecnología tienen un negocio principal, Amazon vende cosas, por ejemplo, Google es un motor de búsqueda, pero puede que se vayan metiendo de manera accidental o accesoria a los servicios financieros. ¿Cómo pueden los reguladores enfrentarse a todo esto que está viniendo? Y tal vez una de las grandes preguntas es cómo será el sistema financiero futuro. ¿Será que va a ser muy parecido a lo que tenemos hoy en día o va a ser algo medio utópico tipo de finanzas descentralizadas en donde no tenemos ningunos intermediarios? Yo creo que como todo en la vida, ni mucho, ni tanto ¿cómo es? Que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, pero sin duda el sistema financiero ya está cambiando y seguramente en el mediano y largo plazo va a ser muy diferente de lo que conocemos hoy en día. Bueno, entonces, y ya les hablé del mundo y he hablado de fintech, pero no he dicho qué es, y esto ya una definición es mía, es de Basilea, que dice que son innovaciones financieras propiciadas por la tecnología que podrían dar lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con un efecto sustancial sobre los mercados y las instituciones financieras y la prestación de los servicios financieros. Entonces, ustedes ven, es innovaciones financieras que están basadas en tecnología, que dan lugar a ya sea nuevos modelos de negocio, o sea, crowdfunding, por ejemplo, aplicaciones, ¿cierto? Procesos, mejoro mi proceso, por ejemplo, de onboarding, de vinculación en entidad digital, o productos, no sé, cuentas digitales, billeteras móviles, por ejemplo. Y eso, además, tiene un efecto sustancial en los mercados, en las instituciones financieras y en la prestación de servicios financieros. No es simplemente que yo no tenga que firmar un papel, es que en efecto eso termina transformando, digamos, de una manera mucho más radical a el sistema financiero. Y los actores principales, pues ya más o menos los he ido mencionando, pero son los que se conocen como incumbentes, es un término como de derecho de competencia, que son los jugadores actuales. Por ahí les dicen Big Tech, no, Big Finance. Eh, en Colombia, pues hay 4 o 5 grandes grupos financieros, en el mundo también. Las startups, fintechs, startups que les digo que nacen, digamos, queriendo atacar, digamos, de una el nicho de mercado financiero. Las compañías de tecnología, está el consumidor financiero, sin duda nosotros estamos en la mitad, para bien, sobre todo, pero también pues nos enfrentamos a ciertos riesgos y está el regulador, digamos, revisando de cierta manera qué hace frente a todo esto. Esto se lo traigo de Guy Gensler, que es digamos, el director de la SEC, de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, pero que dice que estos 4 actores tienen como unas particularidades. Los tradicionales, Big Finance, son como fortalezas con fosos, torres y afiliaciones soberanas, con los gremios, etcétera. Tienen un gran poder en el tema de pagos, tienen muy buenos datos sobre nosotros. El banco sabe más de nosotros que puede que incluso que Google sabe que, por ejemplo, si compramos algo en Cartagena, estamos de viaje, ¿no? Y además que compramos en, no sé, en un restaurante y además miles de cosas más que ni nos damos cuenta. Tienen balance, es decir, tienen un poder económico muy grande, unos patrimonios gigantes y tienen unas estructuras corporativas muy poderosas. Las Big Tech tienen datos, sobre todo, de un ADN de transformación y datos muy grande, generan redes, generan un producto y a partir de eso comienzan a construir un mundo de cosas alrededor de eso. Entonces uno con Amazon puede que solamente
comenzara comprando libros, pero después, sobre todo en países como Estados Unidos, pues básicamente buena parte de la vida está alrededor de lo que hace Amazon y de las cosas que podemos hacer en Amazon. Las startups fintech son innovadores disruptivos. Ellos quieren cuestionar, digamos, tienen un ADN para cuestionar de frente los modelos tradicionales, para ver cómo no están funcionando y cómo no están cumpliendo con las expectativas de los consumidores, y eso lo hacen de una forma muy flexible, sacan productos nuevos de una manera mucho más rápida que una institución tradicional. Y yo solamente les pongo el ejemplo, no sé, de todos o buena parte de los asistentes seguramente tienen Rappi, y la pregunta es cuánto se demora Rappi en poner un botoncito ahí, no sé, pruebas COVID a domicilio. Seguramente lo hicieron en 2 semanas, 3 semanas. ¿Cuánto se demora una institución tradicional en hacer ese tipo de cosas? Pues bastante más. Y a la vez es lo que se conoce como tomadores de riesgos asimétricos. Quiere decir que ellos arriesgan, digamos, son muy arriesgados, pero al arriesgar, arriesgan poco. Si pierden, si el modelo de negocio fracasa, pues los riesgos en teoría no son tan grandes. Si el modelo de negocio funciona, pues de cierta forma, como dicen, la revientan y, digamos, tienen digamos, un upside o unas ventajas muy grandes cuando las cosas salen bien. Y el sector oficial, pues la verdad es que tiene una gran cantidad de objetivos de política pública que tiene que balancear. El crecimiento económico, la estabilidad financiera que está siempre, digamos, con esos grandes pilares que tienen que proteger la regulación, la prevención de delitos, la inclusión y la protección del consumidor y el inversionista. ¿Qué impacta el fintech? Básicamente todo lo que hacemos en materia financiera. Temas de ahorro, temas de préstamos, temas de inversiones, temas de transferencias, de pagos y de seguros. ¿Cuáles entonces son las ventajas del fintech en los servicios financieros? Primero, inclusión. El hecho de que se puedan prestar servicios financieros con mejores precios hace que más personas puedan acceder a los mismos. Y eso pues es súper evidente. Incluso la pandemia muestra de eso fue que se cumplió la meta de inclusión financiera como 2 años antes de lo previsto. Se empodera a los consumidores financieros para que contraten. Entonces, si ya antes yo tenía que ir a un banco, una sucursal, abrir una cuenta de ahorros, pues yo ahora puedo tener Nequi, Plata, Dale, Movi, todas las billeteras de Te Paga, todos los productos de ahorro digital que uno quiera, de una manera muy sencilla, porque casi que todos tienen vinculación digital y el costo es, pues, es cero en la mayoría de los casos. Eso permite que las instituciones financieras mismas puedan transformarse. Tienen ya la tecnología para poder cambiar sus procesos y sus experiencias de usuario. Mejora el potencial de estabilidad a través de la competencia. Eso quiere decir que hay menos too big to fail, es decir, eso iba a ser contraintuitivo porque ahorita les voy a decir que de pronto se generan retos desde el punto de vista de estabilidad, pero básicamente si hay más instituciones, es más barato prestar servicios financieros porque, por ejemplo, yo no tengo que comprar un servidor gigante, sino que puedo tener en la nube buena parte de mi servicio. Pues básicamente voy a traer más actores al mercado con mejores precios, y por tanto va a haber empresas las menos importantes. Si una de esas falla, hay menos incentivos para que sean rescatadas por el Estado. Eso según pues, la teoría. Se facilita la labor de cumplimiento regulatorio y de supervisión. La propia tecnología no solo sirve para prestar para el front, para prestar servicios financieros, sino para el back, para cómo de cierta manera puedo cumplir, por ejemplo, con mis obligaciones regulatorias de una manera más automatizada y con menos costos. Pero eso también tiene unos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Pues básicamente podemos, como les dije, que podríamos poner a disposición de los consumidores financieros muchos productos de una manera más sencilla, y por tanto hay más inclusión. Pues también puede que algunos de esos productos no sean útiles o no sean los productos adecuados para las personas. Entonces, facilito el acceso a productos, pero no necesariamente todos los productos serían recomendables para todos los usuarios. Entonces, si no sé, si facilito la inversión en derivados exóticos, en, en, en zinc, no tengo ni idea, pues seguramente eso tal vez no debería ser un producto de inversión que debería ser fácilmente accesible por cada uno de los consumidores. Hay un riesgo operacional que sería las nuevas tecnologías, sin duda, o sea, ya no necesariamente me van a robar un ladrón en la sucursal con una pistola, sino pues va a haber, por ejemplo, unos retos grandes de ciberseguridad, pero también se vuelve un riesgo sistémico, porque si todo el mundo, por ejemplo, utiliza la misma nube, todo el sistema financiero utiliza la nube de Amazon o de Google, etcétera, o varias instituciones, pues el día que pase algo, no digo que sea probable, porque pues precisamente tiene una gran cantidad de controles, probablemente mejores que los que tenía una institución sola, pero si eso pasara, pues no se quedaría una sola institución, sino varias, y eso podría generar riesgo sistémico. Riesgo estratégico. ¿Qué pasa si el banco decide no hacer nada?
Si un banco y sabe que yo no le creo la transformación digital, yo voy a seguir haciendo que la gente vaya a firmar todo allá a la oficina y a hacer 18 trámites para poder conseguir un crédito, cuando alrededor de mi competencia me están dando el mismo crédito en 2 minutos en el celular. Bueno, riesgo de cumplimiento de lavado de activos y datos, sobre todo. O sea, se puede utilizar, digamos, estas tecnologías para cometer delitos, pero también el hecho de que los datos sean tan valiosos hace que se incremente cierto el riesgo de que haya un uso inapropiado de los mismos. Hay un riesgo de liquidez y entonces por eso les decía que era un poco contraintuitivo, porque ya les decía que había más estabilidad porque había más competencia, pero acá el hecho de que yo pueda abrir más productos financieros más fácil puede hacer también que yo los cambie, los traslade de un lado a otro de una manera mucho más rápida, ¿sí? Y en últimas puedo tener una corrida, puede haber una corrida bancaria no tradicional, y es que todo el mundo de un momento a otro comienza a retirar los recursos vía transferencias electrónicas entre diferentes instituciones, dada la facilidad de tener múltiples cuentas con bajo costo. Y obviamente todo esto da lugar a riesgos sistémicos. Bueno, entonces acá la conclusión es que, ¿y los bancos qué? Pues básicamente lo que dice Basilea es que bajo cualquier escenario, digamos, modelo de negocio tradicional de los bancos va a ser cuestionado, ¿sí? O sea, no es el mismo negocio, el negocio que era hace 10 años o hace 5 años. ¿Por qué? Porque el fintech baja las barreras de entrada, es más fácil prestar servicios financieros, los datos se vuelven un commodity y se generan una cantidad de modelos de negocio que hace que cambie la naturaleza y el alcance de los riesgos de los bancos y por tanto cuestiona o por lo menos pone sobre la mesa la necesidad de una regulación diferente. Obviamente, como decía Carlos Julio, los bancos, digamos, las instituciones financieras han innovado toda la vida, o sea, han utilizado tecnología, desde los cajeros como en los 70s, pagos electrónicos, la banca a través de internet, el mobile banking, la banca móvil, pero en este momento estamos en una velocidad mayor. Y el fintech, obviamente, se basa en unas tecnologías como base, como tipo inteligencia artificial, las que les conté un poquito de la cuarta revolución industrial, la nube, pero tiene, digamos, impacto en cada uno de los sectores o segmentos en donde se prestan servicios financieros, desde los segmentos, digamos, de los establecimientos de crédito, de captaciones y colocaciones, depósitos y créditos, desde los temas de pagos, sobre todo esto acá hay una disrupción gigante y obviamente también en los servicios del mercado de capitales o de administración de inversiones. Entonces vamos a ver, digamos, impacto con estas tecnologías se le pega, digamos, todos los servicios o todas las diferentes áreas de servicios financieros que se pueden existir. ¿Y cómo interactúan las fintechs con las instituciones tradicionales? Pues hay diferentes maneras. La primera es, o más bien, ¿cómo interactúan las instituciones tradicionales con las fintechs? La primera es hacer asociaciones o alianzas con ellas para que presten determinado, para que los acompañen respecto a determinado negocio. Tercerizar servicios, entonces, por ejemplo, no sé, que en cuanto eso estuviera permitido por la regulación, no sé, que la autenticación biométrica la haga con una fintech X. Las entidades financieras también financian a las fintech, ¿sí? Les dan capital para que puedan poner, para que lo puedan arriesgar, las incuban, las aceleran, tienen varias de ellas espacios donde las personas traen las ideas y les dan capital, mentorías jurídicas, financieras, etcétera. Las pueden comprar simplemente, pueden desarrollar fintechs internas. Así es, oiga, sabe que yo mantengo mi negocio tradicional, pero voy a armar una división, un producto, etcétera, acá al ladito, para que se desarrolle, digamos, una innovación que posiblemente dentro de la estructura corporativa tradicional no podría pasar por una cantidad de razones que ya vamos a discutir. ¿Cómo va la carrera 2020? Esto es una gráfica de The Economist que trae el valor de mercado de los bancos comparado con el de las firmas de pagos, las empresas de pagos y las fintechs, que yo las pondría bajo la misma categoría. Y si a principios de la década pasada casi que el 98% del valor de mercado lo tenían los 500, los bancos más grandes, hoy en día estamos casi que alrededor del 70%. Entonces, sin duda, obviamente, los bancos no se han acabado para nada, pero por lo menos con el indicador que es la valorización de mercado, las fintech, incluyendo las entidades de pago tipo PayPal, etcétera, pues están cada vez cogiendo mayor preponderancia en la prestación de servicios financieros. Entonces, ¿cuáles son los escenarios de los bancos frente a las fintech? Esto obviamente no me lo inventé yo, esto es un paper de Basilea que les recomiendo leer de 2018, que dice que hay 5 escenarios que dependen de la respuesta a, a 2 preguntas, y es quién maneja la relación con el cliente, o sea, yo con quién, como cliente, con quién hago el negocio, con quién siento que lo estoy haciendo,
y quién provee el servicio y toma el riesgo. O sea, quién está atrás en efecto, otorgándome el crédito, prestándome el depósito, haciéndome el pago, etcétera. Y obviamente la pregunta transversal es cuál es el rol de las Big Tech en todo lo anterior. Hay como 5 escenarios: el del mejor banco, el del nuevo banco, el de la banca segmentada, el del banco relegado y el de la desintermediación bancaria, que yo lo asocio mucho a ese concepto de finanzas descentralizadas, pero no necesariamente es lo mismo. Eh, Mejor banco es simplemente lo que está pasando, que es todos los bancos tienen sus programas de innovación, digitalización, de nuevas estrategias, etcétera. Esto simplemente es aprovechar la tecnología y mejorar un producto o servicio que ya existía. ¿Qué dicen las fintech? Y esto es el fundador de Nubank, que es David Vélez, que dice que los bancos le prestan a quienes no lo necesitan, pero entonces le dicen, oiga, me pareció interesante traerlo. Todos los bancos ya dicen que son digitales. Y dice, no, no todos los bancos son digitales. Una forma de verlo es por medio del ejemplo de Blockbuster. Yo creo que los bancos tradicionales son blockbusters con websites y apps, no son Netflix o Amazon. Lo digital se da cuando la tecnología está realmente en el centro del negocio, que sea tecnología que se controle dentro de la institución y no como hacen muchos bancos que tercerizan esa parte. Pero yo creo que principalmente influye la cultura que manejan las empresas digitales lo opuesto a los bancos. Los bancos son empresas sumamente jerárquicas y burocráticas, en cambio las empresas de tecnología tienen una estructura más horizontal, bueno, con equipos más diversos. Dice, oiga, el hecho de que usted tenga una página de internet, una aplicación, no quiere decir que usted sea digital, eso va mucho más allá. Pero entonces uno va y le hacen preguntas a generación Z, pues que son, digamos, los más jóvenes, y dice, oiga, ¿cuántos de ustedes dejarían su plata en una fintech o en una institución tradicional? Y esto, pues, otra vez, no pretendo decir que esto sea una muestra súper representativa, pero me pareció interesante. Y eso es de agosto de 2020, decía el 64% de la gente decía, no, yo prefiero el banco tradicional que la fintech. ¿Y qué dicen las fintech? Oiga, pues los consumidores que tan conservadores son frente a estos nuevos modelos. Es fácil que alguien le confíe a los ahorros en banco digital. Esta es la misma entrevista a David Vélez y él dice que obviamente todavía mucha gente no está lista, pero eventualmente hay una gente que comienza a utilizar estos servicios y poco a poco va volviéndose normal. Es decir, que probablemente si alguien no dejaría su plata vendiendo a estas fintech, de pronto a lo largo de unos años, cuando vea que funcionan, que no, no han habido, digamos, escándalos, etcétera, posiblemente, digamos, esa prevención va a bajar. Y estos son básicamente hablando pues de Nubank, pues el segundo escenario son los nuevos bancos. Son plataformas que son centradas en lo digital, no en las típicas sucursales físicas, es decir, están montadas sobre la nube con servicios digitales, en la mayoría de los casos no presenciales del día cero, y muchas veces se fundan desde cero, es decir, con unas licencias nuevas o a través son alianzas o productos de bancos tradicionales. Acá, por ejemplo, pues hace un par de años se aprobó el primer banco digital que todavía no está en operación en el país, pero Nubank ya anunció pues que está en Colombia, pronto sacará productos, aunque obviamente Nubank todavía no tiene licencia de banco, Dale, que es una CEP, el Grupo Aval, y Nequi, Plata, que no son bancos en sí mismos o digamos no hacen parte, no tienen licencias separadas, pero de cierta forma funcionan como, digamos, unidades de negocio particulares que funcionalmente parecen ser neobancos. Tema de bancos segmentados, simplemente que va a haber tantos productos y servicios que la gente va a tener, digamos, también por ahí se le llama desagregación, y es, yo tengo mi crédito acá, tengo mi cuenta de ahorros acá, tengo mi seguro acá, tengo mi fondo de inversión acá, y puede que independientemente si es un banco o una fintech, yo escojo el mejor que me pueda prestar ese negocio. Puede incluso que generen también a través de algo que se llaman agregadores, y es que yo pasar de tener todos esos productos desperdigados por todo el sistema financiero, haya empresas que me los agrupen en una sola interfaz. Eso también podría pasar, pero al final quien me está prestando el servicio son diferentes entidades. Hay otro que es más grave pues no más grave para nada. Hay gente que dirá que hay bancos que se dedican a esto, que es el banco relegado, es de cierta manera que el banco se vuelve una especie de marca blanca, y es yo voy a la interfaz de X, pido un crédito con el éxito, no sé, por ejemplo, con una entidad de comercio, y quien me está dando el crédito es Banco XSA, con quien yo no tengo ni idea que tenga una relación, pero quien es el que tiene la licencia bancaria para, por ejemplo, para captar y colocar. Eso es algo que está, técnicamente, tal vez cuando salió el paper de Basilea, no existía el concepto, pero se llama Banking as a Service. Y hay bancos cuyo único negocio es tener una licencia bancaria para ofrecer que terceros, no bancos, presten servicios financieros, aprovechándose con la marca del tercero, aprovechando la licencia bancaria, tipo Rails Bank, por ejemplo, Solaris Bank en Europa.
Y el escenario más utópico es el fin de la intermediación, y se acabó la intermediación. Si yo tengo necesidades de inversión, pues simplemente le presto plata a alguien y ese préstamo es tan líquido que lo vendo mañana y tengo la liquidez, pero yo necesito que me financien, pues voy también a una plataforma peer-to-peer, allá me prestan. Obviamente, esto es mucho más eh, utópico, pero recientemente hay un modelo que se llama finanzas descentralizadas, que está sobre todo más que en peer-to-peer, o es un peer-to-peer, pero instrumentalizado a través de la tecnología del blockchain y a través de las criptomonedas, y hay préstamos, y hay pagos, y hay ahorros, y hay todo sin necesidad de tener intermediarios. Yo siempre lo había visto como muy utópico, pero la verdad es que pues está ahí sobre la mesa, y no me atrevería a decir que sea imposible que se vuelva el modelo primordial de prestación de servicios financieros en el futuro de pronto lejano. Yo creo que eso es algo que hay que estar pendiente, porque sin duda cambiaría radicalmente como las bases sobre las cuales funcionan los sistemas financieros, que es la intermediación o, por ejemplo, el poder de transformación de los bancos. Bueno, el Big Tech. El Big Tech, si ustedes ven acá, esto es de 2019, la capitalización de mercado de las grandes empresas de tecnología versus los grandes bancos. Y simplemente para comparar, JP Morgan, que es el banco más grande en esa foto, porque como dicen es 30 de 2019, era menos de la mitad de Microsoft, Amazon, Apple o Google. ¿Sí? Y los bancos chinos, como el International Commerce Bank of China, un poquito menos. Entonces, simplemente para ver, digamos, de qué estamos hablando, contra quién estamos compitiendo. Y este Big Tech no solamente son estas grandes empresas de tecnología, sino que yo creo que no es un concepto obviamente estricto ni científico. Y por ejemplo, esto es del Financial Stability Board, muestran o categorizan como Big Tech no solamente a los que conocemos, Alibaba, Tencent, Apple, Amazon, sino, por ejemplo, las grandes empresas de telecomunicaciones tipo Vodafone, Samsung. Uno podría pensar, no sé, en Claro, Mercado Libre, lo ponen como un Big Tech latinoamericano. Y acá lo que nos está mostrando esto es cómo ellos se están metiendo en diferentes partes del sistema del negocio financiero, desde los pagos hasta prestar plata, hasta captar plata, hasta administración de activos y hasta seguros. Y si no ve que los chinos están metidos en muchas cosas, por ejemplo, lo que sí puede, y en Estados Unidos, salvo Amazon, pues no hay necesariamente una participación muy grande en muchos de los demás servicios. Todos están en el tema de pagos, ¿cierto? Siendo el tema de pagos, ¿por qué? Me van a preguntar. Muchas veces, pues es lo más sencillo, es un ecosistema que tiene muchas ineficiencias, y no necesariamente es lo más regulado. O no está regulado, las regulaciones son mucho menos complejas que las que podría tener una entidad financiera tradicional. ¿Van a seguir poblando esto? Yo creo que esa es la discusión. Me pasa, hay probablemente formas o modelos a través de las cuales, tipo Banking as a Service, es posible que este tipo de entidades presten servicios financieros sin necesidad de correr con la carga regulatoria que posiblemente tendrían que correr. Problemas acá, sobre todo hay problemas de competencia. O sea, cada vez o digamos, por lo menos lo que se avisora es que estos señores están teniendo unos poderes de mercado tan grandes que de cierta forma generan temor por parte de los reguladores de competencia. Acá, por ejemplo, incluso en Estados Unidos hubo un acuerdo medio bipartidista de los dos partidos, que no pasa mucho, en decir que algo hay que hacer frente al poder de estas grandes empresas de mercado, de tecnología, sobre todo, entre otras, por la administración y el manejo de unas grandes cantidades de datos que tienen sobre nosotros, y el tipo digamos, de acciones que pueden hacer frente a nosotros, pero también frente a la competencia. A medida que ellos tienen más datos y le agregamos los datos financieros, pues es muy difícil que incluso nuevos actores puedan venir a competir por ese mercado, porque ellos seguramente van a tener la mejor información para ofrecerme a mí los mejores productos y servicios sin necesidad de que yo me tenga que salir de su propio ecosistema. Entonces hay unos grandes retos desde el punto de vista de competencia. Esto también es esta matriz es también de Basilea, y nos dice, oiga, hay como dos grandes criterios para determinar hasta dónde van a llegar estos señores, y que están premiados por la regulación. Y en el eje vertical tenemos qué tanto les estamos promoviendo o prohibiendo la entrada, y en el eje horizontal tenemos perdón, los consumidores son dueños o no de sus datos. Y en la medida en que estos sean más dueños de sus datos y promovamos más la entrada, pues más probabilidad hay de que estos señores entren a prestar servicios financieros. Pero yo también puedo decir, oiga, no, yo no quiero que usted se meta en todo. Yo quiero
que usted tenga restricciones frente por ejemplo, y ya me paso acá, eh, uno de los riesgos que se tiene es que ellos no solamente pueden ser competencias, sino proveedores también de los prestadores de servicios financieros, porque, por ejemplo, los servicios de nube vienen de estas grandes empresas de tecnología. Entonces, no solamente me genera la competencia, sino que yo tengo vínculos operacionales que pueden generar algún tipo de conflicto. Ahí básicamente otras discusiones, y voy a ir un poquito más rápido porque sé que ya se me está acabando el tiempo. Otras discusiones interesantes, esto es del Financial Conduct Authority del Reino Unido, es que estas entidades pueden, por ejemplo, cuando presentan, por ejemplo, Amazon presenta varios productos en materia, por ejemplo, no sé, de bienes de consumo, lo que sea, pues puede que le dé preferencia a los de él, pero eso podría pasar perfectamente en el tema de servicios financieros. Eh, Podría incluso, como ya confío tanto en estas plataformas, ustedes no sé si han visto, por ejemplo, en Amazon, que le dicen Amazon Choice, y uno presume que es el mejor producto en relación calidad-precio, pues básicamente yo suelto las armas y renuncio a tener mi capacidad de tomar una decisión informada sobre un producto o servicio financiero, que es algo más complejo porque puede tener implicaciones para el resto de la vida. Por ejemplo, qué tipo de fondo de pensión voy a escoger, en fin. Entonces, ahí hay como grandes discusiones sobre finalmente el poder de mercado, y les traigo ya para cerrar el tema del Big Tech, el tema de Alibaba. Jack Ma es el fundador de Alibaba, que es como el Amazon de China, que tiene comenzó prestando servicios financieros de una manera muy sencilla, que eran unas cuentas escrow, unas cuentas, digamos, que garantizaban que cuando alguien compraba algo en Alibaba, solamente le entregaba el precio al vendedor cuando le llegaba bien el producto. Y a partir de eso comenzó a crear todo un sistema de pagos, billeteras, etcétera, etcétera, y se volvió, digamos, un gigante que después comenzó a ofrecer eh, fondos de inversión colectiva, créditos, etcétera. Jack Ma y eso se llama Ant Financial, como una subsidiaria. Y Ant Financial iba a hacer una emisión de acciones en el mercado de valores, y los reguladores chinos le dijeron: no, señor, calmado, calmado, porque usted tiene una gran cantidad de cosas que tiene que hacer, se tiene que reestructurar, usted está generando, digamos, un riesgo sistémico, usted tiene que constituir una entidad financiera porque mucho de lo que estaba haciendo estaba como por los bordes de la regulación, pero finalmente, y tal vez lo más importante, es que le obligaron, y eso creo que todavía no necesariamente está funcionando así, a entregar los datos a, digamos, un centralizador de datos para que no solamente fuera él los que los pudiera aprovechar, los datos de los clientes. Y eso obviamente demuestra que, pues, obviamente China yo creo que es muy particular, pero que sin duda el foco de los reguladores en el futuro respecto a los Big Tech en los servicios financieros, pues va a estar relacionado con temas de competencia y temas de protección de datos. Bueno, hay otros modelos de fintech que no necesariamente son bancarizadas, por ejemplo, que prestan con su propio capital. Entonces, también es fintech, no son vigiladas, pero prestan con su propio capital. Por ejemplo, el caso de Sempli en Colombia, de ADI, que son ventas en el punto de venta, eh, perdón, point of sale loan, o sea, préstamos en el punto de venta. Entonces yo llego a la caja y me dicen, en vez de pagar una tarjeta de crédito, lo puede pagar con ADI, este producto, y seguramente tiene una tasa mejor que la que podría dar una financiación, y eso le conviene, por ejemplo, a los comercios porque le está dinamizando el mercado. Para ir cerrando, la regulación, necesitamos regular esto, y obviamente la discusión es cuándo regula uno en materia financiera, y esto puede ser una clase de todo un semestre, pero simplemente como la teoría de la regulación dice que uno debería regular cuando existen fallas de mercado, o sea, el mercado no es capaz de, de regularse y generar información suficiente para todo el mundo, gran cantidad de productores y consumidores, precios que reflejen, digamos, esa competencia, pues puede que existan fallas, y en ese sentido la regulación puede entrar. Obviamente la regulación es costosa, no necesariamente a veces la regulación puede ser más costosa de la falla que quiere resolver. En todo caso, digamos, vale la pena resaltar que obviamente FinTech trae retos y beneficios en casi todos los fines regulatorios que estamos hablando. Por ejemplo, el tema de estabilidad financiera, protección al consumidor. Por ejemplo, tiene más competencia porque hay más participantes que tienen mejor información, pero también puede facilitar el acceso a productos y servicios difíciles de entender, como les conté al principio. Y en el tema de estabilidad, obviamente genera inestabilidad en el sentido de que le da menores márgenes, o sea, hace que el negocio financiero sea menos bueno para los incumbentes, genera riesgos sistémicos operativos, como les conté, pero lo interesante o contraintuitivo es que también, al traer más competencia, reduce el riesgo sistémico. Entonces, no es algo que sea blanco y negro. Uno puede ver, digamos, ventajas y riesgos, digamos, por todas partes.
¿Qué dice Basilea? Oiga, primero que la innovación no se puede respaldar a expensas de la seguridad y la solidez del sistema. Es decir, muy bonito, muy chévere, muy innovador, pero solamente el hecho de que sea innovador no implica que tenemos que relajar, digamos, los requisitos que normalmente exigimos porque estamos acá protegiendo bienes superiores, como sería, por ejemplo, la confianza del público, los ahorros del público, cuando estamos en actividades financieras. Pero, en todo caso, las normas prescriptivas que se desarrollaron muchísimo tiempo antes, pues definitivamente pueden generar barreras indebidas o no intencionales a la innovación que se considera que es valiosa. Entonces, ¿qué han hecho los reguladores del mundo? Como varias opciones. Una es el alcance tradicional es la discreción, experimentos estructurados. El alcance tradicional es no regulo. Señores, ustedes miran a ver si se acomodan o no se acomodan al régimen jurídico actual. ¿Listo? Eso, digo que pocas jurisdicciones están en esa tónica, por lo menos respecto, o por lo menos muchas de ellas sí están haciendo algo, es por ejemplo regulaciones particulares. Yo este tema, por ejemplo, que es novedoso, le voy a dar esta regulación para que se pueda hacer de una manera que yo considere que sea prudente. Va a prohibir, entonces, por ejemplo, ya les voy a contar, pero en China, por ejemplo, prohibieron las emisiones de tokens, de monedas, porque considero que son unos riesgos que no, muy innovadores, pero probablemente no me traen los beneficios y prefiero que no, eso no pase por acá. Tema de discreción que no necesariamente pasa tanto en nuestros países, pero por ejemplo en Estados Unidos los reguladores a veces emiten algo que se llaman no action letters, o sea, cartas de no acción. Es decir, oiga, yo por ejemplo en mi regulación le pido que me tiene que firmar autenticado notario la solicitud de crédito, pero yo ya veo que hay otras maneras de autenticar y a pesar de que la norma diga eso, si usted no lo pide, yo no lo voy a castigar, ¿cierto? La otra opción, que es la que muchos hemos conocido oído, son los expedientes estructurados, que se materializan en lo que se conocen como areneras o sandboxes en donde se llevan, digamos, ciertos proyectos, ciertas tecnologías que no necesariamente son completamente claras o pueden estar contradiciendo la regulación actual para probarlas y que el regulador de supervisión pueda tomar decisiones de regulación con mucha más información. Ejemplos, por ejemplo, un ejemplo de regulación particular, simplemente para que lo tengamos en cuenta, el crowdfunding en Colombia, que comenzó creo que en el 2018 a través de un decreto, o el tema de pagos que reciente pues ya ha sido regulado mucho tiempo, pero por ejemplo a finales del año pasado se sacó un decreto, o países en donde por ejemplo el open banking, que es lo que potencializa por ejemplo esos esquemas de banking as a service, pues hay regulación particular. Va a pasar muy rápido por acá. En Colombia, obviamente, ha habido, digamos, un, una, un avance regulatorio desde el punto de vista de las leyes, los decretos, las circulares de supervisor, desde la ley que permitió la creación de o esta licencia, digamos, para las sociedades especializadas en depósitos y pagos. Que obviamente son sociedades que están autorizadas para captar, no para colocar y para realizar pagos, pero con, digamos, unos costos regulatorios y unos capitales mucho mayores que los establecimientos de crédito tradicionales. Desde el 2017 la superintendencia creó Innova, que es el grupo de innovación financiera y tecnológica que está, digamos, encargado de promover todas estas transformaciones. Tenemos decretos sobre robo-advisor, sobre crowdfunding, sobre inversión en fintech pero vigiladas. Tenemos el sandbox regulatorio que fue creado por el Plan Nacional de Desarrollo en el 2019, la circular 029 de la superfinanciera que establece la posibilidad de usar tecnologías en la prestación de servicios financieros, y en el 2020 pues tenemos corresponsabilidad digital, que yo creo que va a ser un catalizador muy grande de nuevos modelos de negocio, el sandbox regulatorio, la regulación de la ley 1955, el decreto 1962 sobre sistemas de pago. Bueno, ya creo que ya me pasé el tiempo. Reflexiones finales, de eso tan bueno no dan tanto. Hay, digamos, puede haber una actitud un poco complaciente o tal vez la innovación en sí misma nos parece chévere y la verdad pues yo creo que sí lo es, pero no quiere decir que se van a relajar de cierta manera digamos, el análisis de los riesgos y la manera en la que se pueden administrar. Ahí está el ejemplo de Wirecard, era una gran empresa de pagos en Alemania que terminó quebrada por un fraude en donde sus cuentas tenían como escondidos 2 billones de euros. Bueno, no, estaban 2 billones de euros que no existían y parte de ahí hay un paper que decía que parte de lo que puede haber pasado fue una complacencia especial del BaFin, que era el supervisor en Alemania, ¿sí? De nuevo, pues es la fintech estrella del país, yo no sé qué, y obviamente pues es muy fácil juzgar en retrospectiva, pero digamos algo de lo que se queda es que no se puede, digamos, de cierta manera olvidar que estamos frente a una actividad de interés público, que es la administración
de los dineros captados del público y por tanto, de cierta manera, pues sigue existiendo, debe existir un nivel de rigurosidad a la hora de, de analizar este tipo de cosas. O Robinhood, por ejemplo, que es una especie de comisionista que no cobra comisión para hacer compras y ventas en el mercado de valores en Estados Unidos, pero que al final la SEC los multó porque los precios que estaba consiguiendo al final daban al cliente un peor resultado a que hubiera ido a otro proveedor y pagado una comisión. Entonces, de cierta manera, ellos dicen que eso ya no pasa, en fin, pero de cierta manera, casi que el llamado es también hacer un poco más perspicaces a la hora de analizar este tipo de modelos de negocio. Temas regulatorios particulares en discusión en fintech hacia adelante, el tema de Open Banking, la posibilidad eh, de que los usuarios autoricen que sus datos financieros sean entregados a terceros. Eso suena como muy básico, pero es bien poderoso. Eso ya es obligatorio, por ejemplo, en Inglaterra, en Brasil, en México, y se dice, o la literatura dice que puede ser, digamos, digamos, favorecer mucho la competencia, pero también habilitar una gran cantidad de servicios que pueden ser valiosos para los consumidores. El tema de las criptomonedas, obviamente, pues el Bitcoin está en boca de todo el mundo, pero detrás de la tecnología del Bitcoin, pues se comenzaron a hacer una cantidad de ofertas iniciales de monedas que muchas veces se cruzan un poquito con la regulación del mercado de valores, que fueron utilizadas para temas de, de estafas y por eso, por ejemplo, fueron prohibidas en China, pero de cierta manera, pues es una realidad que sin duda puede llegar a, a captar la atención del regulador. Tema de monedas digitales de los bancos centrales, este tema también está súper de moda y es que existe, por ejemplo, el peso digital o el dólar digital. Y es simplemente que en vez de yo tener un billete, pues tengo, digamos, ese contenido, ese mismo valor lo tengo en mi celular. Y eso suena como una innovación muy chévere. Parece que es relativamente inevitable. Hay un video en Economist en YouTube que les recomiendo porque fue de la edición de la semana pasada. Pero uno de los grandes cuestionamientos ahí es que si la gente ya no tiene la plata en el banco en una cuenta de ahorros, sino que la tiene en una moneda central, o sea, con el banco central, pues al final los bancos tradicionales se pueden quedar sin fondeo y vamos a perder algo muy valioso que es la intermedia en la función de transformación de los bancos. Eso está sobre la mesa y también hay unos cuestionamientos sobre los temas de privacidad, en fin. Y tal vez para cerrar, hay una discusión grande sobre el tema de actividades permitidas a las entidades financieras y las licencias especiales. Y es, si yo tengo las entidades, a las Big Tech, con un negocio principal, por ejemplo, no sé, comercio electrónico, se comienzan a meter en bancos, en temas financieros, pues hoy en día el marco jurídico puede ser muy restrictivo frente a otras actividades adyacentes que puedan hacer las entidades financieras. Entonces, por ejemplo, jurídico, es decir, ¿por qué? Porque el objeto social está limitado o, pues, o la interpretación es que más estricta diría que simplemente pueden, no sé, captar, colocar y hacer exactamente lo que diga el estatuto orgánico en todos los países. Y países como Singapur, por ejemplo, eh, reconociendo que cada vez el consumo de servicios financieros no financieros es más, esa línea es mucho más gris y que hay unas necesidades competitivas, pues está, por ejemplo, sacar una lista de actividades no financieras permitidas con una gran cantidad de límites, pero que de cierta forma ponen un poquito, nivelan un poquito la cancha de juego. Y desde el otro lado, para efectos de, por ejemplo, el propio Singapur, para efectos de que estas entidades no financieras tipo Grab, que es como el Rappi de allá, puedan prestar servicios financieros pero de una manera mucho más, con más visibilidad para el supervisor, se generaron como licencias de bancos digitales, unas licencias más light para que pudieran hacerlo, de cierta forma embebidas en los negocios no financieros. Y eso simplemente es mostrar que hay dos caras de la moneda y que al final pues es todavía yo creo que muy temprano para decir que hacia dónde va a terminar el sistema financiero, pero sin duda, digamos, para concluir ahí, porque esa era la última pregunta, así que vemos lo que va a lucir, pues sin duda va a estar mucho más competido, va a haber muchos más actores, o por lo menos actores no tradicionales, y creo que al final, ojalá, pues que a pesar de los riesgos existentes para el consumidor financiero, pues las ventajas para los consumidores financieros van a ser muy grandes respecto a variedad, precio y accesibilidad. Yo creo que ya hasta ahí voy a dejar porque sin duda no me estaba comiendo un poquito el tiempo y muchas gracias a todos, espero que haya sido de su interés y no sé, tengo un par de preguntas y dejo al espacio al equipo de la especialización para que converse. Gracias, Sebastián. Tenemos un par de preguntas, pero voy a escoger dos por el tiempo para que las podamos abordar.
Entonces Listo. tenemos una de Juan Camilo Niño que dice, ¿cómo pueden los reguladores prevenir el arbitraje derivado de la asimetría regulatoria entre el sector fintech y los sectores financieros tradicionales? Pues, yo creo que va a haber una simetría natural. Yo creo que lo más importante es tener un perímetro regulatorio lo más claro posible en donde el regulador defina en efecto qué corresponde a una actividad financiera que requiera de su especial atención y qué no. Y lo que no, ver hasta dónde es posible que las entidades financieras tradicionales puedan participar para efectos de equilibrar un poquito la cancha de juego. Pero es un reto, Juan Camilo, que, de hecho, creo que es lo que piensa el regulador financiero todos los días y definitivamente no es blanco y negro. Seguramente, por ejemplo, no sé, el sistema en pagos, el decreto 1692 creó como una categoría que se llama adquirente no vigilado, que es no vigilado, pero tiene que registrarse en la superintendencia. Entonces, posiblemente, digamos, ese perímetro va a ir moviéndose, o por ejemplo las pasarelas de pago, que no son vigiladas, pero también hace 3 años se les requirió a las vigiladas que tenían, digamos, negocios con ellas que le requerían cierto tipo de información. Entonces, es algo que a medida que se va conociendo, a medida que se va viendo cuáles son los riesgos de esas actividades que están como en el borde del perímetro regulatorio, pues seguramente se van tomando esas decisiones. Incluso los temas del sandbox pueden ser útiles para que el regulador y el supervisor tengan visibilidad sobre ese tipo de actividades y ver hasta dónde tiene o no tiene sentido que se regule. Listo. Otra pregunta, Sebastián, es si cree que existe algún riesgo sistémico derivado del ecosistema fintech. Pues en abstracto no, pero sin duda es posible que se comiencen a generar eh, como escenarios o capas de riesgo sistémico eh, derivado de tecnologías o modelos de negocio que comiencen a crecer exponencialmente sin tener mucha visibilidad. Y tal vez, por ejemplo, el tema de criptoactivos, ¿cierto? Creo que a pesar de todo lo que se habla de Bitcoin, no es, digamos, una parte sustancial del sistema financiero internacional, pero en algún momento podría pasar, ¿cierto? Y en ese caso, pues sin duda, pues yo creo que es una discusión regulatoria que comienza a tener que tenerse en los países en donde esto esté pasando. O, por ejemplo, no sé, los créditos, hoy en día en Colombia no hay regulación financiera, ojo, pues no quiere decir que no haya regulación de los créditos que se conocen como créditos de balance, o sea, los prestamistas, como los mostré como ejemplo, que no prestan dinero captado al público, sino propio. Si no hay, puede que terminemos generando, no sé, y esto no es que esté pasando en Colombia, sino simplemente para efectos del ejemplo, burbujas o concentraciones exageradas en cierto tipo de deudores que al no tener, digamos, una vigilancia, por no es una información tan buena como la que se puede tener de las vigiladas, pues pueden generar algún tipo de riesgo sistémico porque, por ejemplo, estamos creando una burbuja en el sector X que está recibiendo esa plata y además, por ejemplo, estamos recibiendo inversiones de fondos de inversión colectiva. Entonces, al final, el ahorro del público o de fondos de capital privado termina fluyendo o de los fondos de pensiones termina fluyendo a estas entidades por otro lado. Entonces, en abstracto no, pero sin duda podría pasar, pero no necesariamente por ser fintech. Listo. Y dejemos por último, Sebastián, una pregunta de Mariana Mendaño. En realidad son dos preguntas. Una es si las empresas de tecnología pueden trasladar los costos de la tecnología a los consumidores. Y la Los segunda es costos, si, sí, los costos. Y la ok. segunda es si esos costos son excesivos, ¿qué podría hacer el consumidor? Bueno, pues digamos, cada empresa de cierta manera determina los precios que cobra, salvo que esté en un sector regulado, pues de manera autónoma. En la mayoría de casos, las empresas de tecnología, pues en los servicios tradicionales al consumidor no cobran, digamos, por ejemplo, no sé, cuando yo busco en Google o accedo al correo, sino que me cobran vía mis datos y, por ejemplo, Google me da Gmail gratis, pero me muestra 18, estoy exagerando acá, 3 o 4 avisos cada vez que me meto. Entonces, pues es una manera de verlo, si en efecto, pues mis datos son la forma de pago. Y la segunda pregunta era, ¿cuál, perdón? Si esos costos llegan a ser excesivos, ¿qué podría hacer Ah, el ok. consumidor? No, pues eso sí es una pregunta de derecho de competencia, obviamente, si se determinara que hay una posición de dominio, posiblemente, sobre todo, eh, pues
habría la posibilidad de una investigación, pues entiendo, y por favor, no soy experto en derecho de competencia, por parte del ente competente, que si es una entidad financiera, la superfinanciera, pues si es una entidad no vigilada, es la superindustria, para ver si esa entidad está usando su posición de dominio, y entendería que parte de las cosas medidas que podría tomar el supervisor en ese caso sería, por ejemplo, pues, una reducción de los precios. Pero como les digo, ahí sí, por favor, tomen la respuesta con beneficio inventario, porque no es mi área de expertise. Entonces, ¿Listo? Sebastián, muchas gracias. Creo que podemos dejar ahí las preguntas. Muchas gracias por la Perfecto. invitación y espero pues que haya sido de interés de todos. No, muchas gracias, Sebastián. Yo creo que muy completa la exposición y muy claro, digamos, toda la problemática, retos y desafíos que plantea este tema de la innovación en el sistema financiero. Muy amable, muchas gracias. Y a todos, pues, por aceptar la invitación y haber estado compartiendo este conversatorio. Muchas gracias, Carlos Julio, y buena noche para todos. Hasta luego.